Hola, mi nombre es Rocío Melo y voy a explicar mi proyecto de primeros auxilios. En el primer caso voy a explicar las técnicas de primeros auxilios en el caso de intoxicación. Lo primero que tenemos que hacer es llamar a ayuda médica inmediato. Tenemos que examinar las vías respiratorias y el pulso y la respiración de la persona. Mientras tanto, podemos comenzar haciéndole respiración artificial y RCP. Mientras la ayuda llega, podemos tomar las diferentes acciones en las diferentes intoxicaciones. Por ejemplo, tenemos intoxicación por ingestión. Cuando una persona ingiere algo tóxico, debemos retirarle toda la sustancia y los restos que quedan en la boca. Luego, tenemos que fijarnos si sospechamos de algún producto de la casa y tenemos que fijarnos en la etiqueta cómo tenemos que actuar ante eso. Luego tenemos intoxicación por contacto en la piel. En este caso tenemos que retirar toda la ropa que quede con el tóxico y tenemos que lavar y enjuagar la piel durante 15 a 20 minutos. Luego tenemos intoxicación por contacto en los ojos. Nosotros sabemos que los ojos son pero muy débiles, entonces tenemos que enjuagarlos suavemente durante 15 minutos o hasta que llegue la ayuda. Luego tenemos intoxicación por inhalación. En este caso tenemos que animar a que la persona respire y haga el intercambio de gases para poder sacar los gases tóxicos de los pulmones. Ahora sí, tenemos técnicas de primeros auxilios en caso de asfixia por obstrucción, ahogamiento y por sofocación. Ahora, nosotros sabemos que cuando pasa esto, los pulmones no pueden hacer el intercambio de gases, entonces la circulación no puede tener ni el aire ni la sangre, porque no va a llegar al cerebro el oxígeno y tiene riesgo a morir. Entonces, cuando tenemos asfixia por obstrucción parcial, lo que tenemos que hacer es animar a que la persona se tranquilice y después que tosa para que pueda desalojar el objeto. En el caso de que sea obstrucción completa, lo que tenemos que hacer es la maniobra Hamdrich. ¿Cómo es esto? Es primero pararse detrás de la persona y rodearla por los brazos, la cintura. Luego tenemos que cerrar un puño y colocar el pulgar arriba del ombligo y abajo del esternón. Y ahí comenzaremos a hacer compresiones hacia arriba y hacia adentro. El paso 5 es continuar con las precompresiones hasta que el objeto sea desalojado. Muy bien, ahora tenemos técnicas de primeros auxilios en caso de quemaduras. Nosotros sabemos que existen 3 tipos de quemaduras: primero, segundo y tercer grado. En el primer grado son básicamente las quemaduras solares. Lo que haremos es limpiar con agua la herida. Pero lo que no tenemos que hacer es ponerle hielo directamente ni hacerle masajes, porque esto empeoraría la herida. Lo que sí, lo que dijimos del agua limpia y agua fría, esto ayuda a que el dolor sea menos y no tenga inflamación. Ahora, el segundo grado únicamente debemos cubrir la herida. Esto puede ayudar a aliviarla y podemos mandarlos con los profesionales. Ahora, lo que no tenemos que hacer con el segundo grado es reventar las ampollas, porque esto generaría una herida en las quemaduras y sería mucho peor. La de tercer grado, lo único que tenemos que hacer es recortar la ropa que tenga alrededor de la quemadura. Y si tenemos quemaduras, ropa en la quemadura, o sea, pegada en la quemadura, no la debemos despegar porque tendríamos una probabilidad de despegar piel, por lo que causaría más dolor y empeoraría la herida. Ahora sí, empezamos con traumatismos, identificación y tratamiento primario. Luxación. La luxación es cuando un hueso o dos se salen de su lugar de origen. El esguince es la lesión que se produce en los tendones y ligamentos de una articulación, y la fractura es cuando se descontinúa un hueso o se rompe.
Y esto puede ser muy grave si es externa porque cuando sale el hueso y deja una herida en la piel. Cuando nosotros tenemos esto y no sabemos identificarla, lo que tenemos que hacer es tomarla como si fuera fractura. Entonces, el primer paso es, si sospechamos de una lesión, debemos dejar quieto el lugar o la zona de la lesión. Tenemos que quitar todo lo si es en la parte superior, anillos, pulseras u objetos antes de que se inflame. Y si es en la parte de abajo, sería inferior, no tenemos que sacar zapatillas para evitar que la persona haga un movimiento innecesario. Lo que sí, podemos ponerle hielo, pero no hielo directamente, sino con una toalla o con un paño para aliviar el dolor. Ahora sí, hemorragias. Las hemorragias cuando son internas, si es capilar, podemos ponerle algo frío o hielo directamente para contraer los vasos sanguíneos. Como no sabemos, los vasos sanguíneos pueden reducir el hematoma. Si es venosa o arterial, que sería de la vena o de la arteria directamente, tendremos que vigilar si el abdomen sigue blando o rígido. Y esto puede llegar a tener vómitos, estar mareado, etc. En cambio, si es externa, lo que tenemos que hacer es realizar compresión en el lugar de la hemorragia para que no siga el sangrado. Esto también lo podemos hacer si la presión podemos cambiarla con un vendaje cuando la herida pare de sangrar. Y si se puede, cuando la superficie esté limpia o cuando tenemos que atender a otra víctima que necesita de nuestra ayuda. Ahora lo que vamos a ver es ataques de convulsiones. Durante la crisis no debemos tocar a la víctima. Solamente tenemos que dejar de que el ataque pase. Y sí, tenemos que sacar los objetos riesgosos de alrededor para que no sufra ninguna otra herida. Tenemos que proteger la cabeza de los golpes. Lo que sí, después del ataque, tenemos que revisar el pulso y la respiración de la víctima. Tenemos que colocar en la posición lateral de seguridad. ¿Qué es esto? Cuando lo ven en la imagen, cuando nosotros ponemos del brazo izquierdo hacia el perfil derecho y nos colocamos la cabeza hacia el perfil derecho y la pierna izquierda hacia el perfil derecho también. Esto sería una posición lateral de seguridad que lo usaremos mucho en otros casos como el de intoxicación. Ahora sí, el ACV, accidente cerebrovascular. Cuando estamos hablando cómo identificar cuando una persona sufre de esto, cuando estamos hablando y tiene problemas del habla, cuando le duele la cabeza, tiene sensación de mareos, cuando tiene debilidad en alguna parte del cuerpo, se le endurece, también cuando se queja del dolor muy intenso. Ahora, ¿nosotros cómo podemos proceder ante esto? Podemos mantener la calma principalmente y mantener la calma al paciente. Luego, tenemos que acostar a la persona colocándola, como habíamos dicho antes, en posición lateral de seguridad. Ahora, identificar las quejas del paciente y saber y preguntarle si está consciente, si usa algún medicamento o tiene alguna enfermedad, para cuando llamemos en el punto 4 a los paramédicos, decirle y avisarle sobre todas las enfermedades o medicamentos que utiliza. Ahora, bueno, ahora tenemos picaduras ponzoñosas. Generalmente son arañas, serpientes, abejas. Las abejas no es tan complejo como en estos dos casos. En la abeja tenemos que sacar el aguijón, lavar la zona con agua y jabón, ponerle hielo y si llega a ser una persona alérgica, hacemos todos esos pasos y a lo último, si es necesario por tener inflamación o dolor, tenemos que ponerle un medicamento, una crema o algo previamente recetado por el médico. Ahora sí, tenemos la araña. La picadura de la araña, primero tenemos que lavar la zona con agua y jabón y luego tratar de tranquilizar a la víctima para
no tener una propagación inmediata del veneno. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona está nerviosa o se altera mucho, el sistema circulatorio va muy rápido, la sangre va muy rápido. Entonces eso genera que la propagación sea rápida y el veneno se dispersa por todo el cuerpo. Y eso no es lo que queremos. Y ahora aplicamos una compresa de agua fría o hielo para que la inflamación no surja. Y ahí recién podemos llevar a la persona en una ambulancia o podemos llevarla a un centro médico. Ahora sí, la serpiente. La serpiente directamente tenemos que conseguir una ambulancia, llamar a la atención médica. ¿Por qué pasa? Porque es mucho más compleja que la picadura de una araña. Tenemos que ayudar a la persona a permanecer calmada y quieta, porque pasa lo mismo que la araña. Al estar inquieta, muy nerviosa, la circulación, la propagación surge más rápido. Ahora, el movimiento puede propagar al veneno, como dijimos, y no es, si la persona está en shock, lo único que queremos es que quede quieta y tenemos que tranquilizarla para que nosotros podamos levantarle la zona donde está la picadura de la serpiente 30 centímetros, ¿sí? Ahora, y tenemos que retirar la zona de la picadura, joyas, pulseras, ropa, lo que sea, para que no surja un hinchazón. Ahora sí, el RCP, reanimación cardiopulmonar. Esto es muy importante porque, como vemos acá, es un procedimiento, salvamento que se produce y que nosotros lo tenemos que utilizar mucho cuando la respiración o los latidos cardíacos de alguien ha cesado. Esto suele pasar luego de ahogamiento, de descarga eléctrica o un ataque cardíaco. Esto se puede presentar daño permanente en el cerebro o muerte inmediata. Y es lo último que queremos nosotros. Entonces necesitamos el RCP. Ahora, el RCP para niños de 1 a 8 años es muy parecido al de adultos. Por eso lo vamos a ver a continuación. Primero tenemos que colocar al niño boca para arriba y, si es necesario, porque nosotros sospechamos de alguna lesión en la columna o en otra parte del cuerpo, debemos tener a 2 personas, una que le sostenga la cabeza y otra que aplique el RCP. Ahora, tenemos que colocar la base en el esternón, pero nunca en el extremo, para que no pasen heridas, ¿sí? No sucedan heridas. Tenemos que mantener la mano haciendo RCP mientras la otra se fija la respiración y el pulso del niño. Nosotros tenemos que aplicar 30 compresiones rápidas y sin parar, para que esto pueda utilizar y sea eficiente. Nosotros tenemos que, para RCP para bebés, tenemos 2 técnicas. La técnica 1, como vemos acá, tenemos que utilizar los pulgares y hacer lo mismo que con el RCP para niños, pero con los pulgares. En cambio, en la técnica número 2, como vemos acá, usamos el dedo índice y el mayor. Ahora, RCP, reanimación cardiopulmonar para adultos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que verificar si hay respuestas. ¿Cómo vemos eso? No vamos a preguntarle, sino que vamos a tocar a la persona a ver si da una señal de vida. Controlar el pulso y controlar la respiración. Luego llamamos al número de emergencia local. Y como vemos acá, el tercer paso es colocar a la persona cuidadosamente, como habíamos dicho antes, como con las personas, como pasa con los niños. Tenemos que colocar la persona boca arriba y realizar las compresiones. Tenemos que realizar compresiones torácicas. Coloque la base de la mano, como habíamos dicho, debajo de los pezones en el esternón, ¿no? Tenemos que colocar la otra mano encima y todo el cuerpo en forma recta para poder realizar las compresiones. Aplique 30, como habíamos dicho, y si esto no funciona, tenemos que realizar, como vemos en el punto número 5,
Respiración boca a boca, que sería, colocamos la nariz, la mano, apretamos la nariz y lo colocamos para atrás. Y ahí podemos hacer dos boca a boca, sería. Ahora sí, botiquín de primeros auxilios. Un botiquín de primeros auxilios es muy importante tenerlo cerca, pero no al alcance de los chicos. Lo que sí tenemos que saber que no tiene que tener llave porque tiene que estar a la mano de cualquiera y al alcance de cualquiera, pero como dijimos, no al alcance de los chicos porque es muy peligroso. Las cosas básicas que tiene que tener esto es guantes para poder atender a las víctimas, siempre de látex para no contaminar las heridas, gasas y vendas limpias para poder parar hemorragias, como habíamos dicho, después apósitos estériles para limpiar, tijeras para cortar, como dijimos, la ropa, las gasas o las vendas, pero como dijimos también, cuando pasan las quemaduras de 3 grados. Debemos tener el jabón neutro para limpiar las heridas, alcohol en gel y líquido para desinfectar las manos y atender al paciente. Y si es necesario, medicamentos, ¿sí? Ahora, muy bien. Accidentes laborales y seguridad industrial. Primero tenemos guantes de amianto. Estos guantes son importantes en las industrias y siempre y cuando en los trabajos que llevan altas temperaturas, como son en la metalúrgica. Ahora bien, en el caso casco de seguridad. Este casco es muy importante porque evita los riesgos para personas que trabajan, como por ejemplo, con electricidad, los bomberos, médicos y más. Y tenemos los diferentes tipos de casco y de colores. Los azules son para los que trabajan con electricidad, los rojos para bomberos y brigadas de bomberos, los verdes para los médicos y los de servicio, los blancos los son de supervisión y tenemos también de jefes. Y después, por último, tenemos las botas de goma. Estas botas son muy importantes, son muy útiles porque tienen un material que son de millones de burbujas y son un mejor agarre y para cubrir el pie, el calzado del trabajador. Y esto prácticamente lo utilizan en las industrias y minerías. Ahora tenemos lo que son los anteojos de seguridad. Estos anteojos evitan que los ojos sufran problemas o tengan riesgos. Lo utilizan en industrias químicas, lo utilizan también en la carpintería, porque el ojo evita tener la entrada de objetos, agua, químicos, astillas, etc. Ahora sí, botines de seguridad. Esto lo utilizan más que nada los bomberos o los que tienen riesgos a tener problemas con los pies más que nada, para que no se dañen, ¿sí? Es un calzado especial que se suele utilizar en diferentes actividades laborales. El respirador antipolvo. Este respirador, las máscaras antipolvo, suelen utilizarlo los que tienen entorno al polvo, como lo dice el nombre, los que hacen construcciones, los que barren, etc. Ahora sí, tenemos lo que es el traje aluminizado. Esto lo suelen utilizar los bomberos para apagar incendios de altas temperaturas o, como dice acá, incendios de aviones, que son muy peligrosos y con mucha temperatura. Tenemos barbijo y cofia. Esto lo utilizan los médicos, más que nada los cirujanos, para hacer sus cirugías. La cofia evita que el pelo caiga sobre el paciente mientras está procediendo una de ellas. O también el barbijo se utiliza para que las sustancias de la boca ni de la nariz caigan sobre el paciente. También se utilizan en los civiles, como estamos ahora, en época de pandemias, epidemias o para brotes, ¿sí? Ahora, protector de auditivo. Esto lo utilizan más que nada los trabajadores que están en constante trabajo con máquinas ruidosas, las llamadas UTC, que también se utilizan con un mayor 80 decibeles, ¿sí?
Ahora, durante periodos muy largos. Por ejemplo, lo utilizan los que construyen, los que están en la calle todo el tiempo con los ruidos, para no generar problemas auditivos, ya que son muy débiles, un sangrado y etc. Así que bueno, nada, es todo. Gracias.